Pedro había comprendido y le había dicho al Señor: Señor, tu palabra es vida eterna. Él tenía claro de quién era Jesús. Tenía claro de la misión de Cristo Jesús y de que en Él había visto los milagros y las resurrecciones, que había levantado a Lázaro, que había levantado al hijo de la viuda de Naín. Todo esto había hecho Jesús, y Pedro comprendía con claridad de que Jesús tenía poder en la palabra, de que Él era un Dios poderoso, y de que a pesar que muchos se habían alejado, Él comprendía de que ese Dios, ese Jesús en quien Él creía, era realmente el Mesías. Bienvenidos a esta lección que tiene como título Palabra de vida eterna. Cariñoso Dios, queremos estudiar tu palabra, Señor, queremos a través de ella escucharte, aprender de ti. Dirígenos en Jesús. Amén. Mi apreciado, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 61, nos está explicando que Jesús está mostrando que Él es la vida eterna y que en su palabra está la vida eterna. Jesús estaba en medio allí de la multitud, estaba hablando, y a muchas personas les pareció escandaloso lo que Jesús estaba hablando. Y en el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 61, dice: Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿esto les resulta escandaloso? Y dice el versículo 63, el espíritu del que da vida en la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado. Son espíritu y son verdad. La palabra que Jesús hablaba, comprendemos aquí que es vida, que es espíritu y que es verdad. Estas tres características tiene este texto o lo que está hablando Jesús. Versículo 66 dice: a partir de esto muchos de sus discípulos lo dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Ahora, los discípulos, había una multitud grande que eran discípulos que se habían adherido al ministerio de Cristo, que Jesús no los había escogido, sino que ellos estaban allí. Y entonces, al escuchar todo esto que Jesús había dicho, ellos se alejaron de Jesús, se fueron, porque esas palabras, dicen, no las podían entender y no las comprendían y no las querían comprender. Y el versículo 67 también nos muestra qué pasó. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y en particular Simón Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tu palabra es vida eterna. Aquí reconoce Pedro que en Jesús su palabra es vida eterna. Mi apreciado, Pedro había comprendido realmente quién era Jesús y estaba comprendiendo el propósito de Cristo en este mundo. Pregunto, ¿estamos convencidos nosotros a través de la palabra de Dios que Jesús es realmente el Hijo de Dios y que Él tiene el poder para hacer cosas que para nosotros son imposibles? Que para la mente humana es quizás de la manera más difícil de lograrlo. Pedro comprendió a través de los milagros de Jesús y a través de todo ello, de que Jesús tenía el poder, la autoridad para levantar a los muertos, para resucitar, para poder, no importando que tuviera tantos días de estar muerto, Él podía levantarlo. ¿Tú crees en ese Jesús que Pedro creía? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Por qué razón? Pedro le dice: ¿a quién iremos? Porque él entendía de que había que llevar el mensaje al mundo, había que llevar esta palabra de vida a la humanidad, al que no tenía la oportunidad de conocerlo, ir a nuevas personas. Tú has comprendido la importancia de llevar la palabra de Dios a las demás personas, pero sobre todo has tenido un encuentro realmente con Dios para entender de lo que dice aquí es vida y es vida eterna. Pedro estaba dispuesto a llevar al mundo a través con Jesús el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de llevar el evangelio a este mundo? Porque la palabra de Dios es vida y es vida en abundancia. Pero también el versículo
de Juan capítulo 3, versículo 15 y 16, pero ayer leímos el versículo 16. Ahora vamos a leer también, dice de la siguiente manera: para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Listo, escuchar la palabra de Dios, creer en ella, nos da vida eterna. También 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, creer en Jesús nos da el secreto para la vida eterna. De Juan 5:24 nos menciona algo que con esto vamos a concluir. De cierto os les digo que oye mis palabras y cree que me envió, tiene vida eterna y que será condenado si no ha pasado de muerte a vida. Bueno, aquí dice primero, el que oye, ¿verdad? Oyere. Y el que creyere, porque una cosa es oír y otra cosa es creer. ¿Crees tú? ¿Escuchas tú la palabra de Dios? ¿Escuchas tú que mensaje a través de estas redes sociales, a través de estos canales, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, mostrándote que Jesús es el secreto para la vida eterna, mostrándote que en Jesús podemos obtener salvación? Has escuchado todo esto, pero más importante, ¿crees en esto? ¿Crees que en Jesús está nuestra salvación? Y que Jesús es la fuente de nuestra salvación y que en Jesús está el secreto para que tú y yo seamos salvos. Mi apreciado, yo lo creo. Yo creo que Jesús es mi Redentor, mi Salvador. Y no solo eso, escucho cada día y leo de la palabra de Dios. Entonces escuchemos, leámosla, creámosla, vivámosla, para que Jesús cada día más podamos imitarlo a Él y poder entrar al reino de los cielos y entender que la palabra de Dios es vida eterna. Dios y Padre Celestial, gracias por la vida. Gracias por el privilegio de tu salvación hacia la humanidad para que podamos ser salvos cuando tú vengas por segunda vez. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer en ti, porque tú eres el Dios que lo único que quiere es darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre amado, por escucharnos en Jesús. Amén. El Dios quien tú crees es el Dios que hace posible lo que para ti es imposible. Bendiciones.